Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos haciéndolo desde el Evangelio de San Marcos. ¿Qué nos dice hoy el Evangelio de San Marcos? Queremos tratar ya en esta última parte, ¿verdad?, de la estructura que nosotros le llamamos toponímica, que es Jerusalén o el lugar de la oposición. En esta primera partecita, Jesús que se encuentra ante el gran consejo de Israel. ¿Cómo se nos presenta? Entonces, esta es la primera oposición, es decir, que los que son sectarios normalmente están luchando entonces contra esta propuesta de renovación, de cambio y de fortaleza de lo que Dios está ofreciendo al pueblo de Dios, es decir, a los judíos, lo que está ofreciendo a la comunidad. Entonces comenzamos a un Jesús que se encuentra ante el gran consejo de Israel. Jesús es llevado al sumo sacerdote. Allí se dan cita sumos sacerdotes, ancianos y escribas, el Sanedrín completo, que representa al pueblo de Israel. Esto es importante que tengamos en consideración, ¿verdad? O sea, todo esto dentro del pensamiento de Marcos, ellos están representando a todo el pueblo. Representa entonces a Israel. La autoridad máxima rebusca testimonios acusadores para dar muerte a Jesús. Este es el elemento que encontramos en el capítulo 14, 55. En principio, se trata de un juicio honrado. Buscan testimonios, pruebas válidas, pero estas no existen. Aquí entonces ya comenzamos a encontrarnos ante algunos momentos difíciles, ¿verdad?, en que Marcos quiere decir directamente que la acusación es una acusación falsa. Entonces buscan testimonios, buscan personas que puedan testimoniar contra Jesús, pero todos son testimonios falsos. Israel
tiene solo intenciones mortales respecto a Jesús, pero es incapaz de dar una razón para ello, ni siquiera apelando a pruebas falsas imposibles de probar. Qué interesante esto, queridos hermanos. Y esto parece que nos está hablando hoy también, ¿verdad? Tengo este día, testimonio falso, cosas que no son ciertas. Y bueno, todos estos elementos encontramos aquí en este Evangelio de San Marcos. Más que la inocencia de Jesús, resplandece la sinrazón del proceso. También aquí entonces, ¿verdad? O sea, no es tanto demostrar y decir, Marcos no es que muestra tanto de que Jesús se defiende y que Jesús es inocente, sino que verdaderamente la sinrazón, dice, es decir, cosas absurdas, cosas descabelladas, cosas que no tienen sentido ni entonces presentar como acusación. Israel dice no tenía argumentos para condenar a muerte a Jesús, ni siquiera para enfrentarse con él. No hay argumentos, no hay ningún argumento, o sea que lo pueda condenar y menos todavía condenarlo a muerte. Y verdad que lo que se trata, lo que se busca verdaderamente contra Jesús es el llevarlo a muerte. Argumentos para condenar a muerte a Jesús. Las pelas de cada esquina están yendo detrás de estas situaciones, ¿verdad? Finalmente, Israel, en su cabeza religioso-política, pregunta por 2 veces a Jesús el aspecto religioso-político. Entonces vamos a ver un poco, aquí se mezclan 2 elementos, lo religioso por una parte y lo político por otra parte. La primera vez calla, Jesús no les hace caso, no les responde. Las acusaciones dirigidas contra su persona no tienen base, no hay nada que argumentar, ¿verdad? Se contradicen a sí mismas y Jesús no puede responder. Contradicciones y por lo tanto Jesús directamente no responde a nada de esto, ¿verdad? Entonces es importante que tengamos en consideración esta partecita. Su muerte entonces es radicalmente entrega al Padre, aceptada de antemano, es decir, aquí hay una entrega total de parte de Jesús. Jesús, así como Isaías también, el famoso siervo doliente, ¿verdad? Entonces no abre la boca, no dice nada, se calla, acepta como parte de su entrega radical al Padre. Esto es lo esencial que tengamos en cuenta. En la segunda interrogación del sumo sacerdote, Jesús habla. Es la pregunta clave. ¿Eres tú el Cristo? El Hijo del Excelso. Eso es lo que se le presenta. Entonces se le pregunta a Jesús. Es decir, que es una pregunta más bien aquí religiosa directamente que se está haciendo a Jesús. ¿Eres tú el Cristo? Es decir, el ungido. ¿Eres tú el Mesías? Israel pregunta abiertamente ahora. Anteriormente había pedido signos del cielo. Posteriormente pedirá que baje de la cruz. ¿Se dan cuenta? La última tentación. A ambas peticiones está la negativa por respuesta. Negativa por respuesta. Es decir, no recibe ningún signo. Jesús no baja de la cruz. Ahora no. Su respuesta es al mismo tiempo afirmación y signo. Sí, lo soy. Y luego ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo entre las nubes del cielo. Jesús entonces se confiesa Mesías y juez de los jueces. Este es entonces el panorama que se nos presenta en el Evangelio de San Marcos frente al gran consejo de Israel. Jesús se presenta ante Israel que le juzga como el que ha venido y el que vendrá. Ha venido acompañado de signos inequívocos. Por lo tanto, sus milagros, los milagros del Mesías de Dios, ha luchado y vencido a Satanás. Se ha presentado en Jerusalén montado sobre un asno, tal como lo viera Zacarías. Zacarías entonces que ya había dicho, ¿verdad?, de esa partecita, ¿verdad?, cómo sería el Mesías, cómo se presentaría el Mesías. Y eso es lo que aquí se está presentando. Montado sobre un asno, así como lo dice Zacarías. Ha enseñado también con poder, al mismo tiempo nos presenta esto. Israel entonces no ha visto ni ha proclamado
nada de esto del Mesías. Es decir, Israel no lo está viendo a Jesús como Mesías. Volvemos enseguida con más Ñan Yara Ñe Nuevo Testamento. En un rincón no tan conocido de Milán se encuentran algunos de los frescos más impresionantes de Italia. La Certosa di Garegnano es una cartuja del siglo XIV situada en las afueras de Milán. Su interior está decorado con hermosos frescos que cubren casi cada centímetro del recinto. Ahora está disponible desde cualquier lugar del mundo a solo un clic. Gracias a su espectacular digitalización, a través de un tour 3D se puede ampliar cada rincón de la iglesia y ver todos los datos sobre la historia y el estilo de las pinturas. Un amigo me contactó para este proyecto digital. La idea era realzar el valor de esta cartuja, considerada por los historiadores una de las más bellas de Milán. Muchos la llaman la Capilla Sixtina de Milán porque dentro de esta nave hay extraordinarios ciclos pictóricos. El artista digital Marco Stucchi ha transformado esta y otras impresionantes exposiciones de arte en visitas virtuales. Estos tours de alta definición cuidan los detalles y permiten navegar por el edificio con facilidad. Marco Stucchi dice que también el objetivo de estos proyectos es hacer más accesibles los lugares culturales italianos. Sin embargo, no busca reemplazar las visitas presenciales. Permite que desde cualquier lugar del mundo las personas visiten nuestras maravillas y puedan apreciarlas, especialmente durante este periodo de COVID, pero no es un sustituto de una visita en persona. Siempre digo que los instrumentos que uso son una invitación a una visita presencial en el futuro. Comúnmente conocida como la Certosa di Milano, este complejo ofrece esta visita virtual en su web oficial. El tour online es gratuito y permite explorar y admirar a detalle los frescos y la historia que cuentan. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar.
Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor. Manda tu espíritu de amor. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular, que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo.
ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien. El bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en el Nuevo Testamento. Estamos mirando esta acusación, ¿verdad?, del Sanedrín o del Gran Consejo de Israel en el último momento, ¿verdad?, aquí que encontramos a Jerusalén como oposición. Decíamos que son estos sectarios quienes condenan a Jesús. Israel, sin embargo, no ha visto, habíamos dicho, ni proclamado a Jesús como Mesías. Por eso volverá otra vez. Pero esta segunda venida no va a ser, como esperaba Israel, el triunfo de sus intereses, sino todo lo contrario. Los seguidores del Maestro recibirán esta salvación total y sus oponentes que ahora le están juzgando serán los espectadores de una salvación que han despreciado. Han despreciado entonces la salvación de Dios. En unión con esta parusía salvífica para los suyos, Jerusalén, su templo y sus instituciones desaparecerán arrasadas. Jesús es el juez auténtico y a la larga sus jueces de ahora tendrán que admitir la verdad. Entonces en esa segunda venida gloriosa sería. No es Israel quien obliga a Jesús a someterse a la cruz. Es su mesianismo incomprendido y rechazado el que lo hace. Jesús tiene necesariamente que morir. Es el Mesías. Se ha declarado abiertamente Mesías. El jefe de Israel le acusa de blasfemo y todo el consejo participa también activamente en su condena. Jesús es reo de muerte. Ante la auténtica manifestación de Jesús directa y sin apelativos de ninguna clase, Israel toma posesión. No acepta a Jesús, lo repudia, escupiéndole, dándole bofetadas, pero este condenado por llevar adelante su auténtico mesianismo, querido en los planes divinos, se vuelve en promesa de condenación. Israel, su templo, sus ciudades, su religión, sus hombres serán inevitablemente destruidos. Bueno, esta es la presentación, ¿verdad?, que nosotros encontramos cuando Jesús se siente ante el Sanedrín, se siente acusado y al mismo tiempo se siente condenado. Bueno, esta es la primera parte. Esto es lo que nosotros podemos encontrar. Un Jesús que llega, un Jesús que se presenta como Mesías, pero un Jesús que es rechazado. Y aquí, esta primera parte, Jesús que es rechazado y es condenado ante el Gran Consejo de Israel. Ahora tenemos una segunda parte, que es el Evangelio en Jerusalén. Es decir, lo que Jesús propone, lo que Jesús entonces trae como vida, como ejemplo, más que como una doctrina, ¿verdad? Es una vivencia profunda de Jesús en Jerusalén. Jesús ha pasado por el pueblo de la antigua promesa, ofreciendo una participación en el reino que ha llegado con él. Participación en el reino que ha llegado con él. No se trata de un hecho histórico irreversible, porque a los judíos, al judaísmo en general, le queda una continuación de la oportunidad cristiana mediante el anuncio continuado del seguidor de Jesús. Pero de hecho, el Jesús histórico, confesado Mesías cristiano, sufrió y murió en Jerusalén.
a manos de los judíos. Y en este Jesús que murió en la cruz, rechazado por su pueblo, el evangelista está viendo los últimos momentos humanos del evangelio, de la revelación de Dios. El Jesús que muere en la cruz es también esencialmente evangelio de Dios. La salvación divina se muestra también en la cruz. Esto es importante porque nosotros fuimos ya reflexionando y fuimos viendo el camino de la cruz como elemento fundamental de salvación. Y por eso justamente dice, Jesús muere en la cruz, y ese Jesús que muere en la cruz es esencialmente el evangelio de Dios. El evangelio de Dios, la buena noticia de Dios. Es decir, cuando nos habla del crucificado, cuando nos habla de la cruz, nos habla como un elemento fundamental, camino entonces principal, diríamos, ¿verdad?, de base para la vida del cristiano. Es la cruz. Pero la cruz entendida, ¿verdad?, no simplemente como un sufrimiento masoquista, sino que directamente estamos diciendo que es la cruz en cuanto a limitación que tiene el hombre y que tiene que asumir dentro de su vida. Por lo tanto, la salvación divina se muestra también en la cruz. La salvación divina se muestra en la cruz. El evangelista, siguiendo su obra literaria, tendrá que expresar estas ideas y lo hace poniendo de telón de fondo Jerusalén, que ya no es tanto la Jerusalén física e histórica, sino el pueblo de Israel que recusó a Jesús. Entonces, aquí se está presentando a un Jerusalén que recusó directamente, que no fue capaz de asumir esta doctrina, o mejor dicho, esta enseñanza, esta vivencia de Jesús, o esta propuesta, ¿verdad?, de Dios para los israelitas, porque ya dijimos que Jerusalén está representando al pueblo de Israel. Por lo tanto, historia y teología se entremezclan en cada uno de los relatos. Recordemos este aspecto tan importante, ¿verdad? Historia y teología, es decir, es en el contexto histórico donde se va escribiendo y se va narrando el Evangelio, la buena propuesta del Señor. Y en este sentido tenemos que vivirlo y tenemos que entenderlo. Por lo tanto, son los que reciben ahora sobre el fondo de una historia ocurrida, una historia entonces que sucede, una significación teológica concreta, pero dentro de una significación, es decir, ¿qué nos está queriendo transmitir? ¿Qué es lo que nos quiere regalar? ¿Qué es lo que nos quiere dar? En este sentido, tiene una significación teológica concreta. Es la visión de fe de una historia humana que culminó con un fracaso. Como historia humana, entonces, culmina con un fracaso, pero como historia teológica nosotros sabemos que es la cruz, es el camino de la cruz que lleva después aparentemente a un fracaso, humanamente hablando, pero que lleva a la resurrección. Y es la resurrección el elemento crucial, fundamental, principal de la propuesta del Señor. Es la visión de fe de una historia humana, visión de fe de una historia humana. Tengan en consideración eso, subrayen, visión de fe de una historia humana que culminó con un fracaso. Humanamente hablando, entonces termina con un fracaso, como nosotros sabemos. Ahora, en esta historia, en este caminar que llega a un fracaso, sin embargo, se encuentra el gran triunfo de Dios sobre el mundo, que Israel desconoció históricamente. El gran triunfo de Dios sobre la historia del mundo justamente será la resurrección, ¿verdad? Pero que ahora estamos viendo que Israel, a través de sus autoridades, está rechazando totalmente, ¿verdad? Está rechazando la resurrección, el cambio, el aceptar esta novedad del Evangelio. Así las cosas, Jesús es el que ha venido a Israel, ha entrado en Jerusalén con todas las características de su misión mesiánica que solamente han reconocido los suyos, es decir, que solamente han reconocido los cristianos. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 500 5036.
Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado, de gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso, yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Porque yo te he redimido con mi sangre, te he comprado. Hoy te llamo por tu nombre, porque tú me perteneces.
yo soy tu Salvador. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Y en el cielo yo te espero, un lugar te he preparado. Y cuando se haya cumplido el tiempo en esta tierra, yo te recibiré. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. Queridos amigos, seguimos con Ñandiyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando en esta última partecita, ¿verdad?, de las 4 partes de la estructura toponímica del Evangelio de San Marcos. Ahora estamos mirando ya dentro de Jerusalén cuáles son los elementos fundamentales en esta oposición. Jerusalén significa oposición al proyecto de salvación de Dios, al proyecto de salvación de Jesús. El primero es ante el Gran Consejo de Israel, en que se oponen, ¿verdad?, los del Consejo de Israel. Luego, el Evangelio mismo en Jerusalén, también lo que estamos encontrando. Decíamos que Jesús es el que ha venido a Israel, ha entrado en Jerusalén con todas las características de su misión mesiánica. Él viene, entra, la misión mesiánica. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hoy cuapona ya es ahí, de verdad, que solamente han reconocido los suyos, los cristianos. Entonces aquí hay un aparente fracaso, ¿verdad?, porque los demás no le reconocen a Jesús como Mesías y sobre todo no lo reconocen con esa misión específica que Él está trayendo. Es la entrada en Jerusalén subido sobre el pollino que predijo Zacarías, su presencia en el templo, cuidadora del auténtico sentido que de este templo dieron los profetas, ¿viste? Se vuelve a recuperar, se vuelve a mirar cuál es el sentido que le han dado siempre al templo en este caso. Su explicación sobre la persona del Mesías de acuerdo con la Escritura. También esta es otra de las explicaciones tan interesantes sobre el mesianismo, porque en cuanto que ellos están esperando un mesianismo terreno, un mesianismo como el rey David, sobre el caballo, decíamos nosotros, que viene y que les da un triunfo total y absoluto, pero humanamente hablando. Sin embargo, nosotros vemos, de acuerdo a las Escrituras, que nos está hablando de otro mesianismo. Mi reino no es de este mundo, nos dirá Jesús después. Y sobre todo también la explicación del Dios verdadero. Pero de una manera esencial y antitética, se presenta como Mesías en la pasión. En la pasión, el siervo doliente, es ahí donde se está ofreciendo Jesús, se está revelando Jesús como dentro de este material esencial y auténtico, ¿verdad?, como Mesías, el Mesías que se encuentra aquí en la pasión. No solamente el discípulo sabe que el Mesías tenía que sufrir, sino que también los judíos podrían darse cuenta de esta realidad, porque las Escrituras que tienen por santas habían hablado ya de ello. Habían hablado, es decir, entonces, de este mesianismo. Habían hablado ya de Jesús de cierta manera. Habían previsto la división de las ropas
echado a suerte, la capa, el grito angustiado del justo que sufre el abandono. Todos estos son entonces elementos que prefiguran la pasión, la muerte, ¿verdad?, de Jesús, que ya lo encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, el Mesías auténtico no era el que Israel esperaba, sino que el que presenta el cristianismo. No es entonces eso, así como nosotros conocemos dentro de un mesianismo del Antiguo Testamento, sino que se refiere a un Mesías del cristianismo, el Mesías que tenía que sufrir y que tenía que morir. Ya hemos reflexionado bastante en los cursos anteriores y habíamos dicho también, ¿verdad?, qué clase de Mesías estaba esperando el pueblo judío. El pueblo de Israel estaba esperando en un Mesías dulce de leche, caramelito, o sea, que viene, que interviene, que hace todo, ¿verdad?, por el hombre. Sin embargo, el del Nuevo Testamento nos presenta un Mesías dentro de la misma historia. Es decir, es el hombre el que después entonces tendrá que sacar y tendrá que hacer su camino con el Mesías, ciertamente, que nos presenta, que nos enseña y que nos dice lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que vivir ese seguimiento de Jesús. Entonces, de una manera esencial y antitética, se presenta como Mesías, decíamos, en la pasión. No solamente el discípulo sabe que el Mesías tenía que sufrir, también los judíos podrían haberse dado cuenta de esa realidad, porque las escrituras que tienen por santas habían hablado de ello, habían previsto la división de las ropas, el hecho de echar en suerte la capa, o sea, todos estos elementos ya se había hablado y está entonces ahí en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, ¿verdad?, como ellos dicen, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Por lo tanto, el Mesías auténtico no era el que Israel esperaba, sino que el que presenta el cristianismo, el Mesías que tenía que sufrir y morir. Y esto es lo que a ellos les cuesta, ¿verdad?, entender cómo un Mesías puede sufrir, cómo un Mesías puede morir. Israel es como un domingo en las manos de Dios. Da muerte a Jesús porque se opone a la rigidez de la doctrina sobre el reposo sabático. Entonces el reposo sabático, entonces se opone totalmente entonces Jesús a todos estos elementos doctrinales cuando simplemente exigen, ¿verdad? Exigen, es como una obligación, ¿verdad? Pero sin embargo sin sentirlo, sin vivirlo, sin hacerlo parte de la propia existencia. O también la comercialización del templo. O también, en el fondo, es porque presenta los planes de Dios. Y estos son diferentes a los suyos propios. Han querido quedarse con la viña, cuando la viña era propiedad de Dios. Y con su mal querer, están dando lugar a que se cumpla humanamente, ¿verdad?, absurdo bien querer de Dios. Humanamente pensando, esto es un absurdo, ¿verdad?, dentro de lo que Israel estaba pensando y estaba esperando. Es en un Mesías guerrero, en un Mesías peleador, en un Mesías conquistador. Y aquí entonces es un absurdo total, ¿verdad?, que se está presentando. El Dios a revelarse en las últimas, como nos dice, ¿verdad?, en las últimas instancias, en el último tiempo, cómo se va a revelar a Israel, aparece en el Jesús condenado y muerto. ¿Cómo es eso? Y es la única manera como puede estar entonces en Jerusalén, porque Jerusalén es el lugar de la oposición. Jerusalén entonces es el lugar de la entrega, de la muerte. Ahora, la resurrección no está fundada en la Escritura, sino en la palabra misma de Jesús. Solamente la acepta, la conoce el cristiano, el que se ha reencontrado con él en Galilea. Aquí entonces hay pasos fundamentales y esenciales. La resurrección solamente lo encontramos desde el camino de fe, que se ha encontrado con este Jesús, que se ha reencontrado sobre todo con él en Galilea. El que ha recibido las instrucciones del camino y la promesa del retorno. Camino y promesa del retorno hacia Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Tierra Santa pisando estoy. Tú eres el Dios de la vida. De gozo has llenado mis días. Pisando tus tierras estoy. Pisando tus tierras estoy. Tierra Santa pisando estoy. Regalos de misericordia. Este lugar huele a gloria. Pisando tus tierras estoy. Pisando tus tierras estoy. Quiero poder cara a cara tu rostro mirar, tu belleza hoy contemplar, y aunque oculto te encuentres, creo en tu presencia en este lugar. Te quiero adorar.
eres tú, oh Señor, y te alabo por tu gran amor. Te bendigo, tú eres mi Dios y te adoro. Grande eres tú, grande, grande, grande. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Solo contigo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Solo tú y yo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Solo contigo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Solo tú y yo. Solo tú y yo. Quiero quedarme contigo adorando tu nombre. Adora tu nombre. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos, esta segunda partecita que nos habla justamente del Evangelio en Jerusalén, cómo se presenta este Evangelio en Jerusalén. El Dios a revelarse en los últimos tiempos en Israel aparece en el Jesús condenado y muerto, decíamos. Y esto entonces es un absurdo total para ellos, ¿verdad? Porque ellos están pensando en ese Mesías triunfador, en ese Mesías que no es como presenta el cristianismo o como presenta el Evangelio de Marcos, que es condenado y que es muerto. Y es la única manera como puede estar en Jerusalén. Ahora, solamente cuando uno habla de la resurrección, ¿verdad? Que no está fundada ni en la Escritura, sino que en la palabra misma de Jesús. Es la palabra misma de Jesús la que nos habla de resurrección. Y por lo tanto el cristianismo que se ha reencontrado con él en Galilea, el que ha recibido las instrucciones del camino y la promesa del retorno, es el que puede entender lo que significa, ¿verdad?, la resurrección. Por eso en Jerusalén, en el pueblo que le ha negado la confesión básica de Pedro, es decir, Pedro dijo, tú eres el Mesías que debía venir. Sin embargo, Jerusalén le niega esta mesianidad a Jesús. En Jerusalén hay constancia de un hombre que muere sepultado y la existencia de una tumba vacía e inexplicable. Jerusalén lo único que puede explicar y lo que puede dar como testimonio, digamos, es justamente esta constancia de un hombre que muere, es sepultado y al mismo tiempo la existencia de una tumba vacía. Eso es lo que entonces Jerusalén puede hablar, puede decir. El anuncio que el joven dio a las mujeres, estamos en el capítulo 16:7, sobre la resurrección y sobre el lugar del encuentro con el resucitado, ha quedado oculto. En Jerusalén nadie se ha enterado del hecho. En Jerusalén, es decir, porque es la oposición. Recordemos que Jerusalén está representando aquí a los israelitas, a los judíos. Por lo tanto, Jerusalén, los israelitas que recusaron al Mesías, queda más aquí de la resurrección, sin poder constatarla. Israel puede llegar a matar a Jesús y presentarse la problemática de una tumba absurdamente vacía, sin el número. Pero esto entonces de esta tumba vacía que ni se encuentra, ¿verdad?, del muerto dentro de esa tumba, sin el muerto. Pero nada más que eso, ¿verdad? Israel no es camino, ya que no sirve para presentar al Mesías. No lleva al hombre hasta la resurrección. Y con ello queda desplazado de la historia de la salvación. Así entonces es importante tener en consideración esto. Cuando estamos hablando del Evangelio, ¿verdad?, en Jerusalén, es un Evangelio casi diríamos un poco manco, ¿verdad? Falto de elementos esenciales y fundamentales
que es esta resurrección del Señor, no quedarse simplemente en los elementos tangibles, ¿verdad? Por lo tanto, Israel se queda en el plano de lo antiguo, inservible. Ya sus intenciones religiosas, sus nombres, sus escrituras son cosa del pasado, cimiento del Evangelio de Dios, cuya piedra angular es Jesús, muerto en Jerusalén. La salvación que ofrecían era falsa, no estaba fundamentada en los planes de Dios. Para pasar a ella hay que atravesar por Jesús, reconocer en el asesinato al portador de salvación, lo que no pudo hacer el Israel oficial. Entonces, esto es uno de los aspectos, queridos amigos, de esta teología tan interesante, el Evangelio en Jerusalén. Como también Jesús, que es condenado, ¿verdad?, ante el gran consejo de Israel. Ahora, el tercer momento que se nos presenta dentro de la historia de Jerusalén, la vamos a encontrar hablando de los hombres en el lugar maldito. Los hombres en el lugar maldito. ¿Qué será esto? ¿Qué es lo que Marcos aquí está queriendo entonces transmitir? Con la confianza puesta en el judaísmo no se puede llegar a Jesús, a su salvación. Esto es lo que sucedió con el judío y que el evangelista ha expresado colocando sus narraciones en el ámbito de Jerusalén. Jerusalén, el judaísmo, es la ciudad maldita de la que no pueden salir auténticos seguidores de Jesús, partícipes de su salvación. Entonces, ¿por qué se centra el contexto histórico, verdad? Se centra totalmente el Evangelio en esta última parte, ¿verdad?, en Jerusalén. Porque aquí estamos encontrando estos hombres en el lugar maldito, dice. Es decir, nunca cambian, nunca aceptan, nunca se abren a la gracia del Señor. Pero no todo Israel repudió a Jesús. Sus discípulos eran judíos. Los judíos, entonces, están siendo representados también, podemos decir, a través de estos apóstoles, porque sus discípulos eran también judíos. Unos le rechazaron ciertamente, pero otros le aceptaron. La aceptación de su mesianismo, el mesianismo que Jesús trae y para que lo acepten, no estuvo sino solo en principios, basada en el judaísmo, sino en la misma persona de Jesús, que fue, según el evangelista, cambiando las mentalidades de sus discípulos. Es decir, ellos también van descubriendo ese mesianismo, ellos van descubriendo esa mentalidad y esas propuestas del Señor en el camino. Y así entonces, unos le rechazan ciertamente, pero otros la aceptaron. La aceptación de su mesianismo no estuvo sino solo en principios basada en el judaísmo, sino en la misma persona de Jesús, que fue, según el evangelista, cambiando las mentalidades de sus discípulos. ¿Cómo se van a comportar unos y otros hombres con Jesús en Jerusalén? La respuesta es bastante simple. Los suyos han venido con él, no han salido de Jerusalén. En la ciudad solo tiene oponentes y hombres de buena voluntad que no están lejos del reino, pero que tampoco entran en él, en Jerusalén. Tampoco están entrando, ¿verdad?, en ese cielo nuevo, en esa tierra nueva, podemos decir. Es decir, tampoco están entrando, nosotros le llamamos el cielo, ¿verdad? En Jerusalén Jesús es prácticamente un extraño que llega acompañado y muere solo. Los suyos escapan, huyen o son testigos alejados de sus últimos momentos. Veamos más de cerca, en concreto, las respectivas posturas. Y es lo que vamos a hacer nosotros, ¿verdad?, en el próximo encuentro bíblico. Por el día de hoy vamos concluyendo, queridos amigos. Agradecemos al Señor, ¿verdad?, del tiempo de nuestra reflexión. Y estamos viendo el Evangelio de San Marcos. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Jesús.